Muy buenas tardes, estimados alumnos de Teoría Económica. Les saludo con afecto. Mi nombre es Martín Torres, asesor virtual de la materia. Fungí como su asesor ahorita en el módulo de julio y citamos a esta reunión para dar un repaso del curso y resolver algunas dudas que tengan al respecto. Mientras unen a la reunión, pues voy a dar un repaso general del curso, ¿no? La materia de teoría económica es una materia introductoria a temas del índole económico, ¿no? Ustedes tienen 3 semanas para resolver algunas actividades, eh, investigar sobre temas económicos que se plantean, en fin, ¿no? Le digo, es un tema introductorio, no muy a fondo de los temas económicos, pero que les sirven a ustedes para su vida diaria y para su desarrollo profesional. En una primera semana ustedes desarrollaron un tema que se llamó fenómenos económicos. ¿Qué es un fenómeno económico? Pues algo que se presenta, ¿no? En la economía, en la vida diaria. Ahí se planteaban diversos temas como el desempleo, la inflación, la tasa de interés, el fenómeno migratorio, ¿no? Es los ejemplos que se les daban para desarrollar uno de ellos. La mayoría desarrolló los temas de empleo, desempleo e inflación y algunos tasas de interés y fenómeno migratorio, ¿no? La inflación, pues como ustedes saben, eso lo ven a diario en el mercado cuando van a ustedes de compras, pues ven cómo varían los precios de los productos, que a veces esas variaciones hacia arriba y no hacia abajo, que se le llama inflación, y lo cual afecta negativamente la economía de cada una de las familias. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios, pues disminuye el poder adquisitivo del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te alcanza menos con el ingreso que obtienes, te alcanza menos para comprar tus productos y servicios no necesarios. Y eso es lo que significa la inflación. Lo desarrollaron muy bien y comprendieron muy bien los que desarrollaron este tema, ¿no? El desempleo, pues el desempleo también va unido casi con la inflación porque son dos fenómenos muy recurrentes en la economía diaria y de mayor conocimiento, ¿no? El desempleo, pues cuando no tienes empleo, ¿no? El padre de familia o los integrantes de la casa, pues pierden el empleo. ¿Y qué sucede? Pues que no tienen ingresos para adquirir los productos necesarios, ¿no? Y pagar sus compromisos, ¿no? De casa, de servicio, en fin, ¿no? Y que crea un problema grave para la familia, ¿no? Porque no tienen los recursos necesarios para adquirir lo indispensable, ¿no? Eh, ¿Qué provoca el desempleo también? Que aumente la tasa de empleo informal, porque si el padre de familia no tiene empleo, a veces se dedica a una actividad independiente que le permite obtener ingresos, ¿no? Y esto estimula el desempleo, ¿no? El empleo informal, que es un empleo que obtienes ingresos, pero no tienes prestaciones, no tienes a veces seguridad social, lo cual el padre de familia o el trabajador, pues está desprotegido de esta manera, ¿no? También desarrollaron la tasa de interés. La tasa de interés en la economía tiene un papel fundamental. Les decía yo que tiene un doble papel, uno como pago del crédito y otro como cobro del crédito y otro como pago al ahorro, donde generalmente la mayor índice de tasa de interés cuando está en un crédito es muy alto la tasa de interés y cuando ahorras te pagan mínimamente un interés por el ahorro. Esta es la dicotomía de la tasa de interés, ¿no? Y su función dentro de la economía, que afecta también al consumidor. ¿Por qué? Porque le ofrecen créditos muy caros, ¿no? Y no estimulan el ahorro con intereses altos. También algunos desarrollan el fenómeno migratorio que se presenta mucho en nuestro país, que emigra el trabajador en busca de mejores oportunidades de trabajo, de desarrollo y de obtener mejores ingresos. Y sí beneficia, ¿no? Las comunidades, a las familias de acá de México, porque ingresan las remesas en dólares que les beneficia al cambiarlo por pesos, pues beneficia sustancialmente, ¿no? Pero también les decía yo en la retroalimentación que también puede provocar problemas de tipo de desintegración familiar y de escasez de mano de obra, ¿no? Eso podría provocar, y aparte del beneficio económico, ¿no? Eso fue lo que vimos en la primera semana, ¿no? Todos cumplieron muy bien en los temas, los comprendieron y eso es bueno, ¿no? Que los aplique también en su vida diaria. En una segunda semana ya hubo un trabajo colaborativo y dos individuales. El primero individual que desarrollaron es
cómo impacta la inflación en el consumo. Y aquí tenía que desarrollar unos gráficos de restricción presupuestaria donde relacionaban el consumo de dos productos a un precio dado y con un presupuesto determinado. Tenían que determinar la curva de presupuesto y obtener el punto óptimo de consumo de ambos productos, ¿no? La mayoría lo realizó bien, pero ahí algunos pues, tenían dudas cómo hacer, incluso cómo utilizar un graficador en Excel, que es el más adecuado, ¿no? Para hacer estos gráficos, ¿no? Y comprendieron bien cómo impacta la inflación en el consumo. Posteriormente, en esta misma semana, se abrió el foro de discusión sobre la caída del precio del petróleo y su impacto en la economía. Todos comprendieron muy bien este impacto, ¿no? Aunque muchos decían que debería haber bajado, que impacta sobre el precio de los combustibles. Al contrario, al bajar el precio del petróleo, deberían de bajar los precios de la gasolina, por ejemplo. Mas, sin embargo, aquí en México no sucede, si acaso disminuye mínimamente, pero no lo hace por la carga impositiva que tiene, ¿no? Los impuestos no permiten que el precio fluctúe hacia abajo cuando hay disminución del precio del petróleo, ¿no? Y les decía yo en la retroalimentación que afecta sustancialmente al presupuesto federal. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje del presupuesto federal está basado en los ingresos petroleros de exportación. Cuando disminuye el precio del petróleo, pues obviamente disminuyen los ingresos. O tienes que exportar mayor volumen para obtener mayor ingreso. Y esto impacta sobre el presupuesto, que ya tiene determinado un presupuesto de egresos o de ingresos, perdón, con un precio dado del precio del petróleo. Y si disminuye, pues disminuye el presupuesto, ¿no? Que es necesario para la infraestructura y para otras inversiones de gobierno, ¿no? En este foro pues participaron la mayoría, muy bien en sus equipos, aunque por ahí faltó más participación de algunos compañeros, de retroalimentación sobre todo a sus compañeros de equipo, ¿no? De ahí tenían que hacer unas conclusiones de esta actividad y subirlas para evaluación. Y también otra parte importante es la coevaluación a sus compañeros de equipo. Ustedes tienen que evaluar a sus compañeros de equipo su desempeño en el foro. Si no participaron, pues tienen cero de calificación. Si participaron, pues ya ustedes valoran ahí la participación de cada uno de sus compañeros. Y eso hay que subirlo también para evaluación. Ya en esta última semana vimos algo sobre los costos de producción, muy interesante, cómo son de importancia para la economía. La mayoría lo realizó bien, el cálculo de los costos medios y sobre todo los costos medios. El costo marginal, sí, la mayoría tuvo detalles por ahí de cómo calcularlo. Yo les decía que el costo marginal es cuando la empresa o el empresario decide invertir en una unidad más. Por ejemplo, el ejemplo era de abanicos. Si estás produciendo dos abanicos a un costo de 100, por ejemplo, un costo total de 100, y si aumenta tu producción a tres abanicos y ya sube tu costo a 120, esa diferencia de 100 a 120 es el costo marginal, o sea, 20 pesos. Es lo que incurres al producir una unidad más. Por eso se llama costo marginal. Y por ahí la mayoría pues tuvieron, ahí le dice la observación de cómo se calcula, cómo se obtiene este costo marginal y qué es lo que el concepto de él, ¿no? Pues a grandes rasgos, esto es lo que vimos. Si tienen alguna duda, no se conectó nadie hasta el momento, alguna duda que tengan, pues ahí estamos en el WhatsApp, en el correo electrónico, el mensajero de la plataforma para cualquier duda. Recuerden que hoy a las 11:59 del día se cierra la plataforma para actividades pendientes, ¿no? Aprovechen ahorita antes de esa hora para subir actividades pendientes y logren avanzar en el curso, ¿no? Y aprobarlo en este caso, ¿no? Ya si no aprueban el curso, pues hay una opción ahí de un examen de recuperación que por ahí les publicaremos por un mensaje en la plataforma de la fecha esta de examen de recuperación, si alguien tiene detalles por ahí de que no va a poder acreditarlo o que no va a poder concluir, ¿no? Muchas gracias por su atención. Estamos para servirle. Cualquier duda, pues ya saben, estamos para servirle. Gracias. Hasta luego.